¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva entrega de Tertulia de Sabios. Ya saben que es un programa en el que nuestra única vocación es darle voz a las personas mayores, aquellas que un día fueron jóvenes y que en esta sociedad moderna, muchas veces excesivamente digital, no les permite expresarse, no tienen foros donde contar sus experiencias. Nosotros sí queremos recogerlas porque la memoria de los tiempos, en este caso del siglo XX y del siglo XXI, en cada ser humano, pues es un tesoro de lo que observó, de lo que vio y de lo que tuvo que hacer para sacar también sus familias adelante. Hoy estamos en la localidad del Lago de Carucedo, en el término municipal de Carucedo. Tenemos que agradecer a ese ayuntamiento que nos haya facilitado esta nueva entrega de Tertulia de Sabios y también a la Junta Vecinal del Lago de Carucedo, a don Manuel Rodríguez Macías, por la cesión entre ambas administraciones de este espacio. Estamos en la Casa Escuela de la localidad donde hoy por hoy es punto de encuentro, una pequeña localidad del entorno de Médulas. Estamos hablando, por lo tanto, de una zona con protección por parte de la UNESCO, desde finales de los años 90, cuando Javier Sánchez Palencia y su esposa lideraron equipos de investigación del CSIC para redescubrir esta maravilla prerromana y romana, que son las Médulas y todos los castros que hay alrededor. De hecho, aquí en el lago, a la entrada, hay uno de los más importantes que se hallaron precisamente en aquellos momentos. Es una localidad que además cuenta con ese emblemático lago, que es el resultado de, bueno, pues de lavar la tierra que se tiraba con la ruina Montium de las Médulas y que, bueno, los romanos no lograron que funcionara perfectamente. Se creó un lodazal donde apareció este lago, que es artificial, que tiene un perímetro de unos 5 kilómetros, 9 de profundidad en sus aguas y que es un punto de encuentro en todas las épocas del año, especialmente en verano, para disfrutar del agua. Una localidad que precisamente en verano, el 18 de julio, celebra su festividad, que cuenta actualmente con aproximadamente 60 habitantes. Pues vamos a hablar con algunos de ellos que están vinculados aquí por su nacimiento o por el nacimiento de sus padres o de sus madres. Y por un lado, queremos darle las gracias por estar con nosotros a doña Emilia Rodríguez Gómez. Muchas gracias, doña Emilia. También a don Laurentino Bello Acebrón. Él es hijo de una mujer natural de esta localidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también a Elsa Morán Macías, que nació aquí, en el Lago de Carucedo, en 1950. Muchísimas gracias. Hablábamos de Emilia, que nació en el año 39, es la mayor de los tres, también aquí en el Lago de Carucedo, en una familia con 2 hermanas. Aquí muy cerca, seguramente algunos de los primeros recuerdos de la infancia en el colegio los tienes, en la que era la antigua escuela, ¿no? ¿Cuáles son esos recuerdos de pequeña? Pues los recuerdos era de ir a la escuela y era no sabe, que me gustaba mucho ir. ¿Le gustaba mucho ir a la escuela? Sí, sí. Sí. ¿Pero qué recuerda? ¿Cómo era la pizarra? ¿Con qué escribían? Era una pizarra y teníamos un lápiz de piedra que era para escribir. Fíjate. Lo borrábamos y lo volvíamos a escribir, que era lo que teníamos. ¿Les mandaban deberes para casa? No, de No mandaban hacía nada. falta, no. Porque en casa había que hacer otra cosa al volver. No. Ayudar en casa, ayudar en la agricultura, ¿qué había que hacer? Bueno, como decirle, es una cosa que es de 7 a 14, ¿cómo decirle? Tampoco no es que te hicieran a ir así mucho a trabajar, lo que te mandaran. Pero de pequeña tenías que estar en la agricultura siendo muy niña ya. No, porque yo estuve con el abuelo 11 años y me hacían quedar en casa con él. Te protegía allí, que fueran a trabajar otros. Bueno, ¿cómo decirle? Es que él era mayor y fumaba en pipa y tenía miedo que igual se quemara. ¿Cómo se llamaba su abuelo? Pablo. Pablo. Bueno. ¿Y era su preferida usted? Bueno, no había otra. Tenía que ser yo. Sí. ¿Y qué le contaba el abuelo de las épocas de los romanos, del lago, del oro? ¿Le contaba cosas? Bueno, mi abuelo era una cosa que te contaba más, ¿cómo decirle?, de los romanos. Bueno, decía que estuvieron ahí trabajando una cosa y otra, pero te contaba más de lo que hacían y lo que dejaban de hacer, punto. Sí. ¿Y qué le contó su abuelo que no se le olvida, por ejemplo, de lo que hacían ellos cuando eran niños? Bueno, mi abuela era una persona que tenías que tener mucho respeto. Nunca te autorizó a hablar mal. Sí. Te daba, porque era lo que había. Sí, era lo que había, ¿no? Pero es una cosa que mi abuelo tampoco no salía de casa porque estaba ciego y yo le hacía lo que me mandaba. Bueno, ¿y a qué jugabais las niñas de aquella época? Pues como jugábamos a la semana, jugábamos a la comba, jugábamos a los tres navíos, jugábamos a las cabras, jugábamos a todo. ¿Y había que ir con las vacas?
No, con las vacas cuando era niña, antes de los De los 8 11. años, no me mandaba. Pero a los Además, 10 sí ibas. es que con mi hermana era mayor, tenía 5 años, eso ya lo llevaba mi hermano. Sí, sí, sí. Yo hasta los 11 tuve que estar en casa por culpa del abuelo, punto. Porque me iba a la escuela, pero luego después tenía que estar a lo que me mandara. Claro. ¿Cómo eran las calles? ¿Barro? ¿Había luz? Sí, ¿Cómo sí, era? sí. Luz ya te veía, no sabes, pero teníamos solo una bombilla. Ahí poca cosa. No, una bombilla que estaba, hacía un agujero, pues hacía por encima de la puerta y alumbraba por una parte y por la otra. Era lo que había. Sí, 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 sí. Así era de aquella. Ni radio ni nada. No, no había nada. ¿Y había algún libro en casa? Malamente. Bueno, mi abuelo ya era de los de antes que fue a trabajar para las Vascongadas y como no entendía el habla, pues compró un libro. O sea que de pequeña estuviste leyendo un diccionario de vasco. Sí, bueno, pero que pues el agua era una, como decirle cosas de esas que Ibe también tenía, no sabe, la Biblia también la tenía. Claro, como en todos los hogares, ¿no? Era lo que había. Ahora te pregunto más, Emilia. Vamos a hablar ahora con Laurentino Bello Acebrón. Él nació en Ponferrada en el año 50, pero sus ancestros, por parte de madre, son de Lago y de padre. Y ya venías de pequeño. ¿Qué primer recuerdo tienes aquí en el pueblo? Yo, bueno, tengo varios recuerdos, pero fundamentalmente el madrugar e ir al balao, a lo que llamamos el balao, sacaban las anguilas, la pesca de la anguila, y es un recuerdo siempre agradable, porque era a las 8 de la mañana, 8 y media, cuando se subastaba lo que se cogía de las anguilas, y también al día siguiente, por la tarde, el montaje de las masoiras que llamamos, para pescar las anguilas, era todo un ritual. ¿Cómo es una masoira, para el que no lo conozca? Una masoira es una red que tiene 3 aros y tiene un bocal de hierro que iba encajado perfectamente entre 2 palos para que al pasar el agua las anguilas entraran y no tuvieran salida. Y las colocaban, eran 9 los primeros, que eran los 9 que colocaban, y las 2 primeras o 3 primeras se ponían al revés, porque si alguna anguila iba para atrás, se cogía en la otra. ¿Y se cogía bastante? Sí, era uno de los principales ingresos. En aquella época el pueblo tenía 3 ingresos básicos. Las castañas, el ganado, es decir, si tenías un ternero, o los canjes en las ferias. Y la pesca en el lago. Y la pesca, los vecinos que iban, lógicamente, claro. que eran 9, que era rotatorio, había 9 primeros y 9 segundos, y después algunos pescaban por debajo de esos, era ya la pesca libre. O sea que de aquella ya se controlaba la cantidad de pesca. Sí. ¿No? De aquella ya se controlaba. Y había unos ingresos importantes y tenía una aceptación. Y unos derechos de pesca que vienen de 1876, que el rey Alfonso XII reconoció los derechos exclusivos al pueblo, porque antes tenían que pagar los diezmos al monasterio de Carracedo. Y entonces fue en ese año cuando se liberó el pueblo. Lo que pasa que al hacer los pantanos, el pueblo nunca reivindicó, era la época franquista, pero creo que si hubiera habido una oposición vecinal y jurídica, hubiéramos tenido derechos a eso que se concedió Alfonso XII, y lógicamente al hacer los pantanos de Peñarrubia y todos los de Saltos del Sil hasta la desembocadura en el mar, pues realmente no suben las anguilas, y realmente porque el proceso de las anguilas es muy complicado, ¿no? Tienen que ir a desovar al mar de los Sargazos, y al hacer los pantanos, hoy la normativa europea permitiría que esas anguilas subieran hasta aquí, no, claro, pero en aquella época no se permitió, no ocurría, y prácticamente en los años ya 70, principios de los 70, fue la última anguila que se pescó aquí. O sea que ya forman parte ya de los mitos del lago, ¿no? Como la espada noble, como la... Sí, no, la pesca era un pues, como si yo digo, es un pueblo de interior pescador, ¿no? Bueno, también otro recuerdo de mi niñez también es el bar de mi abuela, ¿no? Es decir, el estanco tenía un bar, y entonces cuando yo venía, pues el ver todo el movimiento que había del bar era importante. Bueno, hemos escuchado de la pesca, hemos escuchado de la tienda, el bar de los ancestros de Laurentino. Vamos ahora con Elsa Morán Macías,
Ella nació en el Lago de Carucedo, es quinta de Laurentino, del año 50, en una familia con 5 hermanos. Ella a la escuela pudo ir, en la que era la escuela aquí en el pueblo, ¿no? Sí, hasta... Quizás son tus primeros recuerdos o más pequeñita. ¿Cuál es tu primera imagen del pueblo? Bueno, yo cuando fui a la escuela ya llevaba la cartilla primera aprendida. Ya la llevabas aprendida. Porque ¿Y ya, eso? ya me hacían los deberes en casa. En casa. Mi padre decía que había que ir preparados. Había que ir preparados. Y llegaba la noche y mis hermanas, venga, ponte ahí. ¿Cómo se llamaba su padre? Mi padre se llamaba Manuel. Y Bien la preparó, ya sabía la decía, cartilla antes para de ir allí hay que quitarle faena a los maestros. Hay que ir con la cartilla aprendida. Claro. Y yo cuando venía al colegio ya sabía la primera sabías. cartilla leer y escribir un poco. Y después del colegio había que ayudar en casa, la agricultura, Sí, ¿qué había que hacer? Sí. Yo me acuerdo la madre de mi madre que vivía con nosotros, mi abuela, y era tarea a merendar y a subirle la leña que queda cortada a la abuela. Fíjate. Cuando era en invierno. Y claro, de aquella las lavadoras no existían. No. ¿Dónde había que ir a lavar el agua? ¿Al lago? Sí, mis hermanas iban al lago. Yo, como era la última, fue un poco más privilegiada. Más privilegiada, ¿no? Sí. Entonces, pero nos ponían tareas, porque había señoras mayores que estaban solitas, que no tenían hijos, y a ir a la fuente a buscarle el agua todos los días. Sí. Había una señora que se llamaba señora Consuelo, había otra que se llamaba la señora Lucía, había otro matrimonio aquí en la plaza, matrimonio no, hermanos, que se llamaba la tía Ceferina y el tío Miguel. El tío Miguel. Y otra señora para la iglesia, Concepción. Y eso teníamos la tarea, y no te vayas a jugar sin... Íbamos más, ¿no? A buscar a las fuentes el agua para que tuvieran. Sí. Luego a jugar a la plaza, eso sí. ¿Y a qué jugabais? Uy, pues jugábamos a lo que decía Emilia, a los 3 navíos, a la comba, a todos estos Muñecas juegos. no había. Sí, ya había. Hechas en casa. Y si no, nos los hacían de trapo los hermanos mayores. Sí. Y de las cajas de las zapatillas nos hacían la cuna. Le ponían el colchón, las sábanas, la manta, le hacían vestidos y bueno. Y el pelo se lo hacían con las mazorcas, el pelo ese que sueltan, le hacían las trenzas. Qué bueno. Sí, y así estuviste hasta los 26 años aquí en el pueblo. Hasta los 26. Que te marchaste a todo un Barcelona. ¿Sí? Qué cambio, ¿no? Sí. Llegaste allí y ¿qué dijiste? Sí, dije. Comparado. Mi padre me dijo, mira, vete, ahora que aún podemos nosotros, te vas allí, si no te va bien, tienes la casa de tus padres para volver. Y no volví, claro. Y no volviste. Bueno, volviste hace unos 7 años, ¿no? Ahora llevo 7 años. 7 sí. años, ¿no? Bueno, pues muy bien. Enseguida volvemos a hablar contigo porque venías cada poco, ¿eh? Te fuiste a Barcelona, pero venías al pueblo. Sí, mucho. Venía Navidad, venía Semana Santa, venía el mes de las vacaciones Venías bastante. y puentes que tuviera. Volvemos a hablar con Emilia Rodríguez Gómez, que en toda su vida, y eso que nació en el 39, que vas camino ya de 90 años, Bueno, si voy detrás de ellos. vas detrás de ellos. ¿Solo has visto el mar una vez? Bueno, y llega, ya ves que es mucha agua. ¿Saliste poco de tu tierra? Poco. ¿Por qué? Hombre, ¿por qué? Porque, ¿cómo decirle? Mi hermano se marchó. A los 16 años él se marchó de casa. Yo quedé con mis padres y con el abuelo y tuve que aguantar hasta que... ¿Y no echaste en falta marchar a hacer las Américas o a Europa? No, mira lo que le digo. Es una cosa que lo que dicen las Américas está en el mundo y en casa también las puedes tener. Si no están tan menos, Fíjate qué buen refrán, las Américas también están en casa. te apañas. Claro. Mira lo que le digo. Si no tengo millones, no tengo coche, voy a pie, no pasa nada. Sí. Es bueno vivir en este país. Si la vida te da limones, haces limonada. Y si te da naranjas, naranjada, Pues ¿no? es lo que hay, Eso es punto. lo que hay, No hay ¿no? mejor cosa que adaptarse a lo que tienes y es lo que hay. Y es lo que hay. Pues muy bien. Y Laurentino es profesor, él ha sido profesor toda la vida, estudió en Ponferrada, después se marchó a otros lugares, ha estado en el País Vasco, en Madrid, bueno, en Coruña. ¿Te dio la vocación de maestro por qué? ¿Lo aprendiste de pequeño aquí en la escuela o qué? No, bueno, aquí en la escuela estuve un trimestre, que recuerdo cuando era pequeño que pasé aquí temporadas,
Pero bueno, la vocación yo creo yo trabajé, digamos que yo estudié ingeniería industrial, me doctoré y después de trabajar en algunas empresas en Gijón me dieron la oportunidad de entrar en la universidad y ahí me doctoré en economía y ya fui haciendo la escala universitaria. Y la verdad es que, bueno, me encantaba dar clase y me encantaba, lógicamente, la docencia. Y doña Elsa, que se tiró muchísimos años, hasta los 67 en Barcelona, trabajaste de todo, desde una empresa de tejidos a en una casa, estuviste 23 años en ella. Trabajando siempre, desde la mañana hasta la noche. Eso ahora no pasa, ¿no? No. Las generaciones de ahora no trabajan de la mañana a la noche. Ahora voy a mi aire. ¿Y cómo ves a los de ahora? ¿Trabajan tanto como vosotros o no? Bueno, trabajan de otra manera. ¿Y qué es eso de otra manera? De otra manera no son los trabajos tan forzados, No son tan forzados, ¿no? que en las fábricas también costaba. Porque tú estuviste 15 años en una fábrica. Sí, sí. ¿Y qué hacía esa fábrica? Tejidos, Tejidos. para sofás, para aviones, para todo. Sí, sí. Seda y todo, y llegar Y era el destajo. No, ya se trabajaban las 8 horas. Se trabajaban las 8 horas. Sí, luego hacías horas y todo esto, pero bueno, que tenías que aprender el oficio y si valías, valías y si no, Si no, fuera. pues a buscar otra cosa, ¿no? Yo tuve suerte que al mes ya me dijeron si te quieres quedar, venía final de año, primeros de año, te hacemos fija y ya está. Yo dije que sí y allí estuve hasta que cerró. ¿Hasta que cerró? Bueno. Y mientras tanto, Emilia, que no le gustaba mucho marchar por ahí, trabajaste de agricultora toda la vida. Sí. ¿Y no has encontrado con el Picacho alguna cosa de Roma, no? No, nada. ¿Seguro? Nada, no. No he encontrado nada. No encontraste ¿Sabes nada. lo que echaban de aquella? Pues las pesetas aquellas rubias que ya no las querían, las echaban. Podían salir al Picacho. Y ahora echan a los de 5. No sabes, los abuelitos pequeños. Pero no había nada. ¿Agricultora que hacías qué? ¿Plantabas? ¿También trabajabas el castaño? ¿Qué hacías? De todo. ¿Cómo decirles? Una cosa que te entraba al aire con las vacas y a ordeñar, hubo bueyes antes, que ellos ya estaban ordeñados, y cómo decirle, y a plantar y a segar y a las majas y a todo lo que había del campo, porque antes los garbanzos los comíamos de los nuestros, pues había que criarlos. Ahora se compran en el supermercado. Sí, y una señora me vino que era de Ponferrada, muy lista, y se los cobré 25 pesetas. Llevaba un saco de ellos y tuvo la curiosidad de decir, me dio 1000 pesetas. Y me dijo, mire qué bien, qué sabana le regalo. Y yo, ¿sabes lo que le dije? Que bien los come sin agacharse. Así que... Claro, porque si no hay que plantarlos, ¿eh, amiga? No, hay que cuidarlos, porque si no se le quitan las hierbas, el garbanzo se muere. Se muere, ¿no? Porque las hierbas salen más que la planta. Bueno, has trabajado mucho la tierra, la pena es que no encontraras ningún tesoro de Roma. No, pues no. Además, tampoco nunca tuve mucha ilusión por... Tampoco tuviste ilusión por ello, mira. No, tienes que adaptarte a lo que... Así por lo menos no lo sufriste. No. Bueno, mientras tanto, Laurentino pasaba de varias ciudades, ¿no?, como profesor, pero volvías siempre, solo en verano, en Navidad, ¿cómo era? Sí, en verano y después ya, cuando ya vine jubilado, digamos, hace unos 12 años, pues ya me instalé definitivamente aquí y siempre venía y colaboré siempre con el pueblo, sobre todo en los carnavales. El carnaval de aquí siempre ha sido un carnaval muy tradicional, que ha tenido éxito, todavía lo seguimos haciendo, pero el antiguo, el que conocía la gente mayor, todavía era más bonito, porque eran 3 días, ahora solo celebramos el domingo y quizá el martes para los del pueblo, pero tenía su gracia por la hoguera, por ir por las casas dando dulces, la obra de teatro que era, al principio era una boda ficticia, pero después era una crítica social también. Y bueno, y cerrábamos con un ponche que llamábamos de huevos, con vino que se recogía, y yo creo que siempre colaboré con la fiesta y con el pueblo en todo momento. Elsa sonríe recordando el carnaval. ¿También te disfrazaste muchas veces? Sí. Y sigue organizando y hacemos obra de teatro y todo. ¿Y de qué llegaste a disfrazarte de chavala? A ver qué recuerdas. ¿De qué te disfrazabas? Oye, me recuerdo yo cuando era niña del chocolate en la mina, que nos venía el camión del chocolate
juntábamos, en las tabletas venían como unos cupones, los juntábamos y luego venía el camión del chocolate La Mina con libros y cogíamos con esos que venían lo que recortábamos de las tabletas, juntábamos para coger los libros. Sí, me recuerdo de aquello. ¿Tú no te acuerdas, Tino? Sí. Me acuerdo que estábamos esperando, cada cierto tiempo venía el camión con los libros y nosotros juntábamos y íbamos, hay que comprar chocolate para juntar, que quiero hacer aquello. Me acuerdo de todas estas cosas. ¿Cómo era, Emilia, tu carnaval cuando eras chavala? ¿De qué te disfrazabas? De lo que cuadrara. ¿Y qué cuadró? ¿Qué recuerdas? Pues mire, con lo punto clave era poner sombrero. ¿Sombrero? Sí, ¿Ibas sí. de hombre? No, sombrero de... Ah, de chica. De chica, además de lazos y eso, de lo que cuadrara. Era muy divertido, teníamos hasta 4 días, porque 4 no eran, 3 eran poco. 3 eran poco, eran 4. Pues íbamos el miércoles de ceniza, también seguíamos. ¿Y el ponche de huevo lo bebiste? No, yo no bebo vino, con eso nunca lo bebí. ¿Nunca bebiste vino? No, nunca. Y si te ven los romanos, te canean. Bueno, como decirle, nunca me gustó. ¿Nunca te gustó? ¿El alcohol nunca te gustó? No, pero tenerlo teníamos, que nosotros vino hacían para el... Y aguardientes y de todo. Sí. ¿No? La aguardiente la hacía mi padre, o sea que... ¿Y qué tal le salía? Bien. O sea que lo probaste. A mí con azúcar me gustaba. Ah, con azúcar. A mayores le ponías azúcar. No, es que el cuturrús lleva azúcar. Bueno. Pero lo que me gustaba era el cuturrús, pero así blanca era muy... Y con el cuturrús y al calor de la hoguera contabais historias. Claro. ¿Como cuál? Bueno, con las que salieran. ¿Cuál? Dime una breve. ¿Qué historia te acuerdas? De historias. Pues, como decirle, ninguna, porque bebieras un poco no pienses que se calentaba la cabeza para hacer tonterías. Sí. Claro. En fin, Laurentino, también estuviste mucho tiempo por ahí hasta que volviste, después de retirado, pero fuiste viendo el pueblo que iba perdiendo gente, como toda la España interior, ¿no? Sí, por supuesto. Digamos, el pueblo en su mayor esplendor fue en los años 60, hasta los 74, cuando la obra aquí del Salto de Corratel, los túneles y el pantano de Campañana y de Peñarrubia, ahí yo creo que superábamos los 100 y pico habitantes, ¿no? Ahora llegaron a 60, pero a partir de los 60 la gente se acostumbró a tener ingresos y sueldos fijos, y fue entonces cuando empezó la emigración, sobre todo a Barcelona. A partir de los años 64-65 el pueblo se fue vaciando, también en Ponferrada, es decir, muchas familias también emigraron no solo a Barcelona, sino a Ponferrada. Los de Ponferrada, por suerte, pues vienen los fines de semana o las vacaciones, los de fuera las vacaciones, ¿no? Y realmente el pueblo se fue arreglando, nunca el pueblo estuvo tan bonito. A mí me suele gustar decir que nunca fue tan bonito ni nunca estuvo tan vacío, ¿no? Es decir, en realidad, excepto agosto y las vacaciones, el pueblo se ha ido vaciando. Afortunadamente, pues todavía estamos bastantes y esperemos que ahora vaya viniendo gente. Pero lo importante es que hubiera vivienda en alquiler o vivienda, digamos, disponible, cosa que no hay en el pueblo, y que se impide que la gente se instale o venga para aquí, ¿no? Yo creo que es muy importante la oferta de viviendas en el pueblo. Elsa, eso de las médulas que le hicieron Patrimonio de la Humanidad, ¿no habéis notado que venga mucha gente por el pueblo, no? No, aquí viene más por el lago. Vienen más por el lago es horroroso, ¿eh? Horroroso. Mucha gente en verano. Los coches. Es todo el día, para allá, para acá, y sales y uno se te para. ¿Y dónde está? Porque se ve que el GPS los manda para aquí. Sí. Y vienen buscando hasta para las médulas. Vienen buscando aquí. Y claro, sí que por el lago... Por el lago viene, mucha juventud. Mucho. Oye, una juventud, la de hoy, ¿qué mensaje o qué le dirías a la juventud? ¿Qué consejo le das a los jóvenes de esta España moderna, comparado con la que tuviste? Bueno, que hay de todo. Yo encuentro que los tiempos han cambiado mucho y la juventud va con los tiempos. Es ley de vida. Es como tiene que ir, ¿no? Hay gente, juventud, que da tu gusto con ella y hay otra que está un poco perdida, pero bueno. Eso ya quizá también sea la educación de... Pero no hay más gente perdida que antes, es la misma proporción, ¿ves? ¿O más gente perdida ahora? Antes es que no había medios para perderse tampoco. No había medios para perderse, ¿no? Ahora tienen muchos esos alcances. Mira cómo se ríe. Claro, no había medios. Antes era
diversión era juntarnos los domingos o un poco de baile o algo y ya está. Y ahora divertirse es estar y en separado con un invierno, aparato, ¿no? Ir al fiendón por las casas. Sí, 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 sí. Que a lo mejor estabas en casa y te llegaban 7 o 8 jóvenes y claro, todos nos reíamos Claro, y lo sí, pasábamos sí, bien. lo pasabais bien. En verano salías al fresco, yo ahí a mi casa, nos juntábamos todo el barrio. Laurentino, ¿qué le dices a los jóvenes de hoy en un mundo con tanta oportunidad que no se tenía de aquella? Bueno, yo le diría fundamentalmente que escuchar a los mayores, Que escuchen a los mayores. que aprendieran un poco de los de antes y sobre todo la sabiduría de los pueblos, la solidaridad y digamos el afecto que había entre vecinos y sobre todo que lean y estudien porque vamos casi digamos a un mundo cada vez más idiota en el sentido de que creen que lo saben todo porque tienen un móvil y realmente no se paran a pensar ni a escuchar. Es decir, vivimos un mundo de gente que escucha muy poco porque cree que lo sabe todo y realmente sin esfuerzo, sin aprendizaje de los demás, no se va a ningún sitio. Claro, decían que hay gente alfabetizada que es analfabeta porque no practica. Está ausente de la lectura y del escribir, ¿no? Sí, sí, eso es. ¿Qué le recomendamos a los jóvenes de hoy en día? Tú que las pasaste canutas desde chaval. Pues que se diviertan. No, que no la pasen canutas. Que se diviertan. Que aprovechen. Sí, no sabe que la juventud dura poco. Luego después... Luego después, ¿qué pasa? Pues lo que viene. Lo que viene. Pero te veo muy contenta, vas bien, vas tirando. ¿Por qué no? Claro. Pero si nadie me tuvo la culpa. Es así, tienes que conformarte con lo que tienes. Tienes que conformarte con lo que tienes. Es así, yo lo veo así. Bueno, pues muchas gracias, doña Emilia, don Laurentino y doña Elsa, los tres. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Conformarse con lo que se tiene. Ahí está la sabiduría de no hay otra doña, cosa. doña Emilia. Sí, No hay otra no hay otra cosa, ¿no? Bueno, pues este programa ya lo concluimos, no hay otra cosa, pero sí habrá una próxima edición en otro pueblo de la comarca del Bierzo con nuestros mayores, escuchando sus historias.